Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente, soluciones financieras desde 1915. Y ahora, para la próxima media hora, un panel corto pero con mucha información que vamos a tener más del palo financiero, del rubro financiero. El desafío para ustedes que me están mirando y nos están mirando es que tengo 3 Juanes. Digo, tenemos un panel con Juan Patromo, con Juan Marota y con Juan Procaccini, solamente para complicar las habilidades de este moderador, de este humilde moderador que los saluda. Estimados Juanes, bienvenidos los 3. Hola José, ¿cómo estás? Bueno, José. Hola José, hola Juanes. Bueno, les presento un poco de quiénes se tratan. La pantalla en el extremo izquierdo lo tengo a Juan Cuatromo. Juan es presidente del Banco Provincia desde diciembre de 2019. Van a ver que la mayoría de los 3 disertantes en 2019 algo cambió en sus carreras. Juan es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Economía también por la querida UBA, tiene varios estudios de posgrado, inclusive de afuera, uno que es del Institute for Capacity Development del Fondo Monetario Internacional, fue director de varias compañías. En el centro lo vemos a Juan Marota. Juan es CEO de la HSBC desde noviembre de 2019, también, sin embargo, su currículum allí data de 1998, donde comenzó su carrera en el banco. También tiene otro sombrero que es el responsable de empresas para América Latina, otro egresado de la querida UBA, también de la carrera de Economía y con un MBA de la UCEMA. Y por otro lado, en el extremo derecho lo tengo a Juan Procaccini. Él estudió bastante afuera también en UCLA, en la London Business School, es ingeniero industrial por el ITBA y también en 2019 incorporó a su currículum, que ya tenía a Pegasus, a McKinsey y también un paso como CEO de la Agencia de Desarrollo de Inversiones a nivel nacional, donde anunció más de 60.000 millones de dólares en potenciales inversiones para el país y 420 proyectos en su paso por el sector público. Sumó el cargo que tiene hoy de socio de PwC. Arranco contigo, Juan Cuatromo, y arranco con un poco el escenario que estás viendo el escenario económico que estás viendo en una frase nomás para nuestro país. Mira, bueno, aprovecho para saludarte a vos y al resto de los Juanes. El escenario, creo que tuvimos una innovación, una perturbación que realmente era inesperada. Esto no creo que sea ni un cisne ni negro ni blanco, esto debe ser algún otro tipo de especie, y eso implicó seguramente, acá mis colegas lo van a tener tan en claro como yo, una serie de redefiniciones que yo creo que en términos económicos lo sintetizaría con un incremento muy abrupto en la incertidumbre, y de incertidumbre fundamental, digamos, porque la verdad que está atada a un proceso epidemiológico cuya resolución, escuchaba cómo terminaba el panel anterior, depende mucho de que aparezca la vacuna y que eso permita retomar un funcionamiento más habitual, pero sobre el cual podemos hacer conjeturas en términos de tiempo, pero no tenemos en claro. Hoy estaba viendo los números de cómo hay un segundo brote muy fuerte en algunas partes de Europa, en España y en Francia, creo, lo cual nos va mostrando que este es un camino que hay que transitarlo y que va a llevar un tiempo y que las consecuencias económicas que tiene son inevitables. Juan Marota, teniendo también tu marco como dirigente, funcionario de un banco internacional, también tenés el diario El Lunes respecto de lo que pasa, por ejemplo, en Asia, o las proyecciones y la economía que está ocurriendo, de lo que está ocurriendo hoy en Asia. ¿Cómo lo estás viendo? Mira, el mundo está enfrentando un shock no visto en tiempos recientes, tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda, que hace esta crisis tan particular. Y para este año proyectando una caída del PBI global casi del 5%, 4.8%. Con la excepción de China, que es el único país de relevancia en términos de su economía, que sigue creciendo, y de hecho nuestra expectativa es que crezca este año el 2,4%, el resto de las economías presentan caídas importantes
y la mayor economía del mundo, que es Estados Unidos, con una retracción del 6,4%. En esta ocasión, el impacto económico que termine resultando va a depender, como decía el primer Juan, de las dinámicas de la pandemia, la disponibilidad de tratamientos y vacunas y las potenciales nuevas olas de contagio. Pero la recuperación económica del año que viene, que estamos estimando, es del 5,1%, se presenta esta V-shape que llamamos los economistas, que de vuelta lo está liderando China con un crecimiento del 7,5%. Si dejamos China fuera, aún en los países con mayor capacidad de respuesta, no vemos una recuperación tan fuerte en el 2021 como la caída del 2020. En el caso de Estados Unidos, de vuelta, para dar una referencia, la recuperación que estaríamos viendo para el año que viene es arriba del 3,5%, pero no logra compensar la caída del año actual. Juan Procaccini, hay un contexto en este caso que muestra cierto pesimismo respecto a la cuestión sanitaria que estamos viendo, como decía Juan Cuatromo, a nivel rebrotes en algunos países, pero hay lugar para ser optimista también respecto de la inversión y el capital disponible. Sí, sin duda. Muchas veces es difícil mantener el optimismo en una situación tan crítica como esta, pero estas situaciones de crisis son oportunidades, son claramente situaciones en donde dependen de los países y de los sectores, pero que van a generar muchas oportunidades. En el mundo hoy hay muchísimo capital disponible colocado prácticamente a tasa cero o inclusive en tasas negativas. Private Equity hoy tiene alrededor de 2,5 trillones disponibles para invertir en un récord absoluto y está buscando oportunidades. La realidad es que inclusive en la Argentina hoy hay un excedente de pesos que según las distintas estimaciones pueden ser de alrededor de 700.000 millones de pesos hasta 1.000 millones de pesos que también están buscando tasa y rentabilidad. Con lo que creo que si uno se separa un minuto de la situación coyuntural del COVID y piensa para adelante, la Argentina podría ser un muy interesante destinatario de parte de ese capital, porque como ya hemos visto en panel anterior y creo que todos reconocemos, la Argentina está muy desfinanciada y necesita inversiones en prácticamente todos los sectores económicos del país, ¿no? Entonces, si pudiéramos lograr volver a posicionar a la Argentina como un destino interesante de inversión, creo que hay mucho capital disponible tanto en el exterior como la Argentina mismo, como para poder desarrollarnos y captar parte de esas inversiones, ¿no? Juan Cuatromo, vos sos representante en este panel de la banca pública, ¿no? Y nada más y nada menos que con un sombrero como es la provincia de Buenos Aires, donde está la mayor densidad de población, donde tenés también un desafío en términos socioeconómicos muy grandes desde hace ya muchos años como país y como provincia en particular. ¿Qué situación específica estás viendo hoy o qué medidas específicas estás viendo hoy en el marco de la pandemia, sobre todo en este contexto? Mirá, claramente para un banco público el eje fundamental de la estrategia que uno desarrolla es la definición política, en este caso el gobernador Axel Kicillof, que nos mencionó siempre que el banco tiene que ser uno de los motores del desarrollo de la provincia. Nosotros para eso venimos trabajando, intentando desarrollar una estrategia integral que nos permita utilizar todas las herramientas financieras que el banco tiene, tanto el banco como el Grupo Provincia. Esto tiene que ver y escuchaba recién, tanto las acciones de crédito propias del banco, donde ya desde enero hemos colocado más de 40.000 millones de pesos en herramientas a tasas competitivas, esto antes de la pandemia, una definición estratégica, pero también acompañando el crecimiento del mercado de capitales, aprovechando esta liquidez. Está muy dinámico el mercado de obligaciones negociables, donde el banco tiene una presencia más bien marginal y este año hemos trabajado muy fuerte, también en lo que es la administración de fondos a través de la empresa de Prominfondos. O sea, lo que nosotros vemos es que hay un espacio para acompañar, para también tener un diálogo muy fluido, por ejemplo, capacitando en comercio exterior.
La verdad que Argentina necesita mejorar su perfil de inserción internacional y a veces las empresas tienen la vocación pero realmente no tienen las herramientas. Y el banco puede cumplir un rol muy importante hasta pedagógico y de acompañamiento en el desarrollo de nuevos mercados y oportunidades. Juan Marota, el contexto, decíamos, de Asia es el que nos planteabas en términos de proyección. ¿Cómo estás viendo la Argentina? ¿Cómo ves el contexto y sobre todo desde la banca privada, digamos, cuál es el potencial y cuáles son las oportunidades que estás descubriendo? Mira, en Argentina estamos planificando o proyectando, mejor dicho, una caída del 10% del producto y una recuperación un poco superior al 10% en 2021. Cuando analizamos datos de movilidad y demanda eléctrica, estamos viendo una pequeña mejora en el mes de julio y otra marginal en el mes de agosto, que nos da una idea que el piso de esta caída se registró más que nada en el mes de abril y principios de mayo. Más allá de la evolución de los contagios y de las acciones para contenerlos, en el corto vamos a ver tensiones en el mercado de cambios. La emisión monetaria, que como sabemos es la única fuente de financiamiento que tuvo el Estado por la caída de la recaudación y por el incremento del gasto público para hacer frente a la pandemia, está generando ciertas tensiones y también son importantes las acciones de esterilización del mercado de pesos que está haciendo el Banco Central y el Tesoro. Para dar mayor visibilidad respecto de la política fiscal, el esquema cambiario y monetario a futuro me parece es importante trabajar sobre el presupuesto que se va a presentar y una eventual discusión de una reforma impositiva me parece también es un factor clave que va a influir en las expectativas y en el desarrollo de la economía para los próximos meses, pero principalmente para el año que viene. Y creo que ese es el puntapié inicial para rearmar la confianza que el mercado busca, luego de dar el paso grande que se está terminando de esquematizar el 4 de septiembre, que fue la replanificación de la deuda con el canje voluntario con los acreedores externos. Proca, cuando hablas de esta oportunidad, ¿no?, concreta que decías que hay a nivel mundial y que inclusive a tasa cero en algunos casos cuando hablamos de créditos, ¿qué hace falta? Digo, ¿tenemos que mejorar el perfil de riesgo? ¿Tenemos que mejorar el retorno? ¿Cómo hacemos para que eso vuelva? Sí, me gustó mucho el comentario de la caja de bombones en el panel anterior, ¿no? Claramente nosotros nunca fuimos el bombón más interesante y eso tiene que ver con lo que los financieros tienen que definir en el momento de hacer una inversión, que es el perfil de riesgo contra el retorno potencial que tiene su inversión, ¿no? Y la Argentina creo que tiene que hacer trabajo en los dos aspectos. Por un lado tenemos que mejorar los retornos de nuestros proyectos y eso tiene que ver con muchas reformas estructurales que seguramente en algún momento va a tener que encarar. En el gobierno anterior se intentó encarar algunas reales que tienen que ver con lo que es el costo impositivo en la Argentina, que tiene que ver con lo que es el costo laboral en la Argentina, que tiene que ver con lo que es el costo logístico en la Argentina, digamos, ese costo argentino que transforma en los proyectos, en muchos casos, en proyectos que sus retornos no son tan atractivos. Financiero, que también hablamos del desarrollo del mercado de capitales, de acceso a financiamiento más económico para algunos tipos de compañías que necesitan desarrollar. Todo eso tiene que ver con la mejora del retorno, ¿no? Y después está la mejora del perfil de riesgo, y eso está muy asociado a la percepción de riesgo que tiene la Argentina por la falta de seguridad jurídica, principalmente por esa sensación de que somos poco cumplidores, somos poco confiables. Hemos cambiado las leyes y las reglas de juego muchísimas veces, tan simple como de un gobierno al otro, a discutir temas que cuando se plantearon eran temas que se estaban confirmando por ley y que hoy estamos volviendo. Después está obviamente toda la parte más asociada a lo macroeconómico, ¿no? Que también somos un país en donde hemos tenido unos vaivenes muy violentos y eso genera mucha incertidumbre a la hora de tomar decisiones de proyección esferas y que hoy por hoy todavía no tenemos un plan económico demasiado definido y demasiado claro, independientemente del COVID que genera como
Juan Cuatromo estaba diciendo al principio que genera una dosis de riesgo en la percepción macroeconómica de todos. En la Argentina genera que nuestro riesgo país se dispare todavía más, ¿no? Entonces, es como para poder atraer ese capital, poder evaluar ese perfil de riesgo-retorno de una manera tal que seamos un bombón interesante dentro de esa caja, porque el capital está y está empezando a venir, y nosotros desde Price estamos recibiendo en buscar oportunidades para desarrollar en muchos sectores estratégicos. O sea, hay sectores en la Argentina que no son situaciones que coyunturalmente hayan aparecido por una situación del COVID. O sea, hablabas en el panel en 3 sectores claves: el sector de la economía del conocimiento, el sector de oil and gas y en particular el sector de no convencionales, con Vaca Muerta principalmente, y todo lo que es la agroindustria. Son sectores que la Argentina va a seguir recibiendo inversiones por muchísimos años. Y hoy es una oportunidad para comprar a valores muy atractivos por todo lo que se generó en el último tiempo, pensando en el largo plazo. Ahí, hablando Juan Cuatromo de este escenario, hay un paso importante que es la renegociación de la deuda soberana para la economía, un avance, lo decía también Juan Marotta hace un ratito. ¿Cuánta importancia le das a esto? Y un poco a lo que planteaba Juan Procaccini también, ¿cómo lo ves desde tu perspectiva? Mira, yo creo que claramente la renegociación de la deuda era necesario, la deuda era insostenible, y entonces había que no solo negociar una quita más acorde a la capacidad de pago, sino, como siempre lo planteó el ministro Guzmán, darnos un perfil, que era una discusión muy importante, que lo haga pagable. Yo sé que a veces esta cuestión a veces genera ansiedades, pues llevan tiempos, pero resolver estos problemas con perspectiva de sostenibilidad dedica un tiempo de trabajo. Ahora, ayer anunció el Gobierno Nacional que empieza un diálogo con el Fondo. Todos sabemos que un acuerdo con el Fondo implica definir el horizonte macroeconómico. Eso va a surgir de la discusión entre las autoridades nacionales y las autoridades del organismo, y eso nos va a permitir la renegociación de la deuda y la discusión con el Fondo, tener un panorama que se va a ir aclarando. Por supuesto que la atracción de inversiones, en nuestra visión, también requiere de un mercado interno robusto, de que las fuentes de trabajo durante la pandemia las podamos proteger, porque si no, no hay actividad sobre la cual luego se realicen las actividades, y también generar contratos donde, además donde el retorno esté alineado con los incentivos que acompañen al desarrollo productivo, porque si nos centramos a veces mucho en lo financiero y desatendemos los aspectos reales necesarios en sectores estratégicos, cosa en la cual estamos todos de acuerdo, a veces luego después no se desarrollan la parte real de la inversión, que es la que efectivamente necesitamos. Así que yo creo que parte de ir normalizando implicaba estos pasos que se están dando. Los tiempos en el marco de la pandemia son diferentes seguramente a los que todos habíamos pensado y planificado, pero lo importante es que se va trabajando en pos de normalizar estos problemas con una perspectiva de sostenibilidad, que esa es la clave de la discusión, me parece. Juan Marotta, te sumo a este debate profundo que tiene que ver con las finanzas y la economía real. Hablabas recién de las perspectivas y del paso que implica esto que está ocurriendo con la renegociación de la deuda soberana. ¿Qué tan optimista sos respecto del futuro y sobre todo de los años venideros? ¿Y qué hace falta para despegar definitivamente? Gracias. Mira, yo creo que una frase clave acá es generar confianza. No es un proceso fácil ni una situación que se da de un día para el otro, pero se logra dando pasos firmes y en una dirección sostenida en el tiempo y sin cambios bruscos de timón. Me parece que dar previsibilidad, poner reglas de juego claras, es el paso que tenemos que seguir. Y en este sentido, el acuerdo con los acreedores externos y la ampliación de criterios similares para los acreedores bajo la ley argentina es un ejemplo de esto que estamos hablando. Hay que seguir el proceso con los cuasi soberanos también y con el FMI, y esto va a sacar de nuestro futuro cercano la presión de pagos que tenía Argentina y va a aclarar el camino
me parece, dando este puntapié inicial para generar un proceso de confianza nuevamente y convertir a Argentina en un buen pagador, como decía Juan Procaccini, tratar de sacar a Argentina de esta canasta de malos pagadores del pasado. En paralelo, ir definiendo los incentivos a la inversión productiva para el mediano y largo plazo. O sea, que pueden ser dentro del campo fiscal, a través de un IVA diferenciado, diferimiento en el pago de ganancias, o en otras regulaciones que pueden estar asociadas con menores cargas sociales o aspectos relacionados al mercado laboral y adecuarlo para la creación de nuevos empleos. Yo creo que este es el tipo de medidas que son un buen caldo de cultivo para incentivar de ahora en adelante la privada, que está hoy retrasada, y por otro lado, mirando un escenario incierto y tratando de entender cuál es el camino hacia adelante, y a medida que estos pasos se vayan dando, yo creo que el espacio va a estar. Como decíamos antes, ese inicio en la inversión va a tener que venir del lado de los argentinos. Hoy hay mucha liquidez en el mundo, y esa es una cosa buena para Argentina y los países emergentes en general, porque ofrecemos rendimientos más elevados. Pero si no empezamos los argentinos por invertir en Argentina, como se decía en el panel anterior, me cuesta creer que vaya a haber un aluvión de inversiones extranjeras. Ese yo creo que es el paso que falta, y sí soy optimista. A medida que se van tomando los pasos correctos y se va manteniendo un mismo ángulo sobre el camino de la economía, creo que ese espacio de confianza se puede empezar a generar, y eso puede empezar a traer dinero de argentinos para invertir en el país. Juan Procaccini, recién contabas y dabas un poco el marco del escenario. Te llevo a tu sombrero reciente, cuando tenías contacto con, bueno, hoy también lo tenés, con todos los inversores a nivel internacional. ¿Qué es lo que más les preocupa de este bombón asesino que a veces es la Argentina? Cuando dicen voy a poner capital, voy a poner inversiones, ¿qué es lo que más te decían? Porque en los últimos 50 años tuvimos varias fotos donde no se honró al acreedor. Sí, depende un poco del... perdón, no sé si era para Juan o Juan. Para Proca. Para vos. Perdón, adelante, Proca. Perfecto. Yo creo que depende un poco del perfil del inversor, José, para responder esa pregunta. La verdad es que hay grupos estratégicos y que invierten con una mirada de muy, muy largo plazo. Ahí pueden entrar desde fondos soberanos o algunos fondos de pensiones que han invertido en la región en infraestructura o en áreas en donde la mirada es de 30 años y no les preocupa tanto la coyuntura, ¿no? En ese sentido, lo que más les preocupa es la previsibilidad y la seguridad jurídica en plazos largos, que fuimos siempre difíciles en ese sentido también, pero si ellos están invirtiendo hoy pensando en 30 años, no quieren tener un problema en los próximos 30 años de renegociar el contrato 15 veces, ¿no? Entonces, ese tipo de inversor piensa más en largo plazo. Después, por otro lado, tenés los inversores más financieros, los fondos de private equity o algunos jugadores financieros en donde buscan rentabilidad en periodos por ahí de 5 a 10 años, ¿no? Y entonces ellos sí les preocupa mucho más la coyuntura, quieren tener mucho más foco en la micro en cuanto a lo que son específicamente las negociaciones de precio, por ejemplo en el tema del gas o en algunas situaciones contractuales como pueden haber sido los temas de energías renovables, en donde había mucho foco en decir, bueno, por lo menos en los próximos 10 años manteneme el status quo de lo que me estás prometiendo, ¿no? Pero en términos generales, volvemos al punto de la confianza que planteaba recién Juan Marota, o sea, volvemos al punto de decir, confíen en que nosotros vamos a cumplir lo que les estamos diciendo. No es muy difícil que eso. Digo, suena tan trivial, pero somos un país que no lo hemos hecho. Entonces, las unidades están, los retornos son atractivos, porque la verdad es que como no tenemos capital disponible, en general las rentabilidades son atractivas. Hay proyectos y negocios y oportunidades de inversión que capital. En los países desarrollados pasa al revés.
el capital busca proyectos que no encuentra. Acá, en todas las cadenas de valor, en prácticamente todos los sectores económicos hay oportunidades para invertir. Eso nos posiciona en un lugar muy único. Lo único que nos están pidiendo es, cuando yo analizo el riesgo y el retorno, bajame mi percepción de riesgo. Dame más tranquilidad, dame más previsibilidad, dame un marco jurídico que se respete. Y eso es un poco lo que tiene que pasar para que esto funcione. Y en ese sentido, es que los grupos LOCs, yo creo que hoy van a ser los consolidadores de la oportunidad, ¿no? Los típicos grupos que han estado en todas las crisis, en los que entienden el riesgo argentino y que están dispuestos a tomar ese pasito de riesgo que inversores extranjeros no están dispuestos a tomar. Pero para eso necesitan confianza en el país, necesitan sentir que son, que tienen su espacio, ¿no? Que tienen la posibilidad de crecer y de invertir, y para eso hay muchas cosas que todavía hoy no están resueltas, ¿no? El diálogo, el consenso, la misma mirada de país, etcétera, etcétera, como para que los propios argentinos terminen de decidir, inviertan y atraigan capital extranjero atrás de ellos. Juan Cuatromo, yendo un poco a este escenario, digo, se habló también en el panel anterior del tema de los inversores locales como la principal oportunidad en un escenario tan volátil a nivel mundial. ¿Cómo lo estás viendo vos? Y por otro lado, el tema de las pymes, ¿no? Como motor de desarrollo y el capital que necesitan las pymes para funcionar por estos días. Sí, evidentemente las condiciones de liquidez del mercado hoy y a nivel global, que tiene que ver con la respuesta que dieron los diferentes gobiernos a una situación como la que produjo la pandemia, genera las oportunidades para todo el sector productivo, pero también para las pymes, para empezar a trabajar, digamos. Pasa que tiene que ver con el tiempo de la pandemia, la coyuntura, porque primero había que poner opciones de financiamiento, donde desarrollamos nosotros herramientas, el gobierno, para financiar el capital de trabajo a lo largo de la pandemia y preservar los puestos de trabajo, y a medida que se empiece a vislumbrar una salida hay que empezar a trabajar en horizontes más largos y aprovechar esta liquidez, donde también hay que hacer un trabajo, creo yo, que es hasta pedagógico, si se quiere, porque muchas veces las pymes no saben cómo relacionarse con el mercado de capitales. Nosotros hace una semana acompañamos a Red Surco, porque a veces colocar una obligación negociable de una empresa como Pampa tiene unas características. Cuando uno empieza a trabajar con empresas menos conocidas hay que hacer todo un proceso de aprendizaje tanto del mercado como de la empresa. Y en eso, como te decía, yo creo que para lo que es trabajar en Argentina, la potencialidad de las pymes está garantizada. Lo que pasa que tenemos que buscar estrategias de financiamiento que no ahoguen a la actividad productiva, pero en ese sentido hay que ser optimista, porque creo yo que los países que con mayor capacidad han podido administrar la pandemia en términos sanitarios van a tener las mejores perspectivas de recuperación, y en eso Argentina creo que viene trabajando muy bien. Juan Marotta, para el cierre, en una frase nomás como título, nosotros hablamos y fuimos recorriendo el tema de las oportunidades que existen, ¿no? De capital, de inversión y tal, pero si tuvieras que decir cuál es para vos la principal oportunidad que tiene por delante la Argentina en este sentido, ¿cuál es? Yo creo que es captar la liquidez que hoy va a dar vueltas por el mundo con tasas muy bajas en algunas geografías negativas. Argentina ha sido un país que ofrece buenos rendimientos, tenemos industrias que son demandadas en el mundo y a tratar de retomar, como decíamos antes, el camino a la confianza. Es tan simple como eso. Políticas claras, mantener un camino y tratar de mantener en este contexto un proceso de crecimiento continuo que nos permita atraer primero a los argentinos esta idea de volver al país y va a ir convenciendo en este proceso a inversores extranjeros a que hagan lo mismo. Juan Proca, en una línea nomás, la oportunidad principal. Coincido con lo que dijo Juan recién. La verdad es que no quiero repetir, simplemente es volver a discutir con consenso, un acuerdo de país entre todos, le genere al empresariado local que está muy cerca de la Argentina
porque ya tiene inversiones, porque ya conoce el país, esa pequeña dosis de confianza que necesitamos para que empiecen nuevamente a invertir y eso atraiga potencialmente inversión extranjera. Nosotros, durante la década del 90 o tradicionalmente tuvimos prácticamente 16% de participación de la inversión extranjera de Latinoamérica y en los últimos 10 años estamos por debajo del 4, 3, 4%. Tenemos mucho potencial con respecto al resto de los países para captar nuevamente ese interés. Lo que necesitamos es ponernos de acuerdo entre todos qué tipo de país queremos y ser confiables, hablar con la verdad, mostrar lo que vamos a hacer, cumplir la palabra de los contratos y básicamente eso, con las oportunidades que tiene el país, debería ser suficiente, aunque suena poco, es muchísimo trabajo en nuestro país, para atraer ese capital que está dando vueltas en el mundo. Juan Cuatromo, ¿tu cierre? Primero, felicitarte por la tarea, porque entre los Juanes y además Marota y Proca te pusimos en un compromiso importante. Creo que retomar la idea de encarar la salida de la pandemia con optimismo respecto a las potencialidades de la economía argentina y de su gente. Estamos pasando un tiempo muy difícil, donde la única manera de administrar una pandemia es con una serie de medidas que para la economía no son perjudiciales, pero que son necesarias, y buscar y seguir trabajando en generar espacios de ámbito donde cada uno pueda aportar su visión, su verdad relativa, pero que nos permite ir construyendo un escenario que le dé a Argentina una plataforma de crecimiento que viene siendo esquiva en el último tiempo. Bueno, un placer haber moderado este panel. Era complejo, la actividad con 3 Juanes, ¿viste? En la misma edad, más o menos, no, alguno es más joven, Juan Cuatromo es un poco más joven, pero la verdad que lo interesante fue que había puntos de vista disímiles, porque digo, la banca pública tiene un objetivo que no es contradictorio, como tampoco la industria y campo, como lo decía en el panel anterior, con la banca privada, pero se complementaron respecto de lo que piensan, y mismo Juan Procaccini con una mirada un poco más holística hoy con el sombrero de PwC y este contexto. La verdad que fue súper útil escucharlo y volvemos a la fuente, sea la idea de si nos pusiéramos un poco de acuerdo entre todos, un poco más de acuerdo, cuánto más fácil sería. Pero ahora